Hola a todos, hoy arrancamos un viaje fascinante hacia las capas más absurdas, pero la verdad más profundas y significativas de una verdadera obra maestra de la literatura moderna. Vamos a meternos de lleno en una historia que literalmente ha volado la cabeza de los lectores por más de 100 años. Es momento de explorar una narrativa que, a primera vista, parece imposible, casi un chiste, pero que en el fondo esconde verdades súper incómodas sobre nuestra propia naturaleza, la familia y la sociedad en la que vivimos. Imagínense esto. Se despiertan una mañana cualquiera para ir a trabajar y de repente se dan cuenta de que son un insecto gigante. Es una premisa absolutamente imposible, ¿no? Y sin embargo, con este gancho monumental es con el que el autor nos atrapa desde la primera línea. Este impacto, así de visceral y directo, es el punto de entrada perfecto. Aquí no hay pociones mágicas, no hay brujería ni explicaciones de ciencia ficción, simplemente sucede. Y a partir de este hecho totalmente inexplicable, empieza a desenredarse todo el misterio, obligándonos a mirar de frente nuestra propia fragilidad. Sección 1. El despertar de un insecto. Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. El escenario que nos plantean al inicio es súper contundente. Gregor Samsa, que es un joven comerciante común y corriente, sufre esta transformación brutal de la noche a la mañana. Pero ojo, porque la historia no se trata de buscar un antídoto o de entender la anatomía del bicho. Para nada. Este evento tan absurdo tiene un propósito claro. Lo aísla del mundo inmediatamente, encerrándolo de forma física en su cuarto, y es justo ahí donde la narrativa empieza a rascar en los temas de verdad. Una soledad que asfixia y la total, pero absoluta, incapacidad de comunicarse con la gente de su propio entorno. Sección 2. Franz Kafka. Vida y obra. Hagamos una pausa rápida para entender quién era la mente detrás de todo esto. Franz Kafka nació en 1883 en Praga, en pleno Imperio Austrohúngaro, dentro de una familia judía. Pero miremos qué pasaba con él justo antes de 1915. Su vida estaba súper dividida. Por obligación estudiaba Derecho y trabajaba en compañías de seguros. El contraste es francamente fascinante. Por un lado, tenemos este trabajo burocrático, rutinario, de esos que te chupan el alma. Y por el otro, tenemos una mente brillante y súper atormentada, cuya verdadera pasión era escribir. Esa tensión constante, esa pelea entre la obligación del día a día y lo que realmente quería hacer su alma, terminó explotando y nos dio esta obra maestra publicada en 1915. Como dicen por ahí, el arte imita a la vida, y la biografía del autor se cuela directamente en las páginas de su libro. Miren, Kafka tuvo una relación súper opresiva y complicada con su padre, algo que lo marcó de por vida. Y en la obra, esto se traduce sin ningún tipo de filtro en la violencia física y emocional que el padre de Gregor ejerce sobre él. Además, imagínense ser de origen judío en un imperio que estaba cambiando todo el tiempo. Eso le metió en la cabeza la idea de nunca encajar, un detalle que ilustra brillantemente el conflicto del texto, porque refleja a la perfección esos temas pesadísimos de alienación y la sensación constante de no pertenecer que sufre nuestro protagonista al perder su forma humana. Ahora, les quiero contar un detalle histórico que es una ironía tremenda y siempre me deja pensando. A pesar de ser un genio, Kafka casi no publicó nada mientras estaba vivo. De hecho, cuando estaba en su lecho de muerte, le pidió un favor clarísimo a su mejor amigo, Max Brod. Le rogó que quemara todos sus manuscritos. Literalmente todo. Pero Brod tomó la audaz decisión de ignorar olímpicamente esa última voluntad. Es una ironía enorme, casi poética, que hoy estemos analizando esta joya literaria única y exclusivamente porque un mejor amigo decidió desobedecer un deseo de muerte. Sección 3. El deterioro de los vínculos. Vamos a avanzar un poco y ver cómo va escalando este drama familiar. Pasando al núcleo del drama, podemos ver claramente cómo se desmoronan los vínculos humanos frente a algo que no entendemos. Es una caída trágica. Al principio, lógicamente, la reacción de la familia es de pura preocupación por cómo está Gregor. Pero esto dura poquísimo. Muy rápido pasamos a la fase 2. El miedo y una incomodidad gigante se apoderan de todos en la casa porque no tienen idea de a qué se enfrentan. Y al final, caemos de golpe en el egoísmo más puro, lo que termina en un rechazo total y en violencia que aísla a Gregor por completo. Es una radiografía durísima de lo frágiles que son nuestros lazos afectivos. Y esta fragilidad humana se nota muchísimo en cómo reacciona cada uno rompiendo a la familia en pedazos. El padre toma una postura súper autoritaria y se vuelve derechamente violento. La madre, que no sabe qué hacer, se muestra débil, totalmente impotente para defender a su propio hijo. Pero oigan, la parte más dolorosa de todas es la de la hermana, Grete. Al principio, ella es la única que tiene algo de empatía y se encarga de cuidarlo, pero el cansancio la va consumiendo.
Ese cariño se vuelve una carga insoportable y pasa de ser su salvadora a rechazarlo al 100%, pidiendo literalmente que lo tiren a la calle. Es increíble lo rápido que el amor se vuelve miedo y el miedo se transforma en un egoísmo total. Sección 4. Crítica a la deshumanización. Ampliemos un poco la perspectiva hacia la sociedad. Si nos alejamos de la familia y vemos la imagen completa, el contraste es fuertísimo. Fíjense bien. El Gregor de antes era la única fuente de ingresos de su casa, estaba atrapado en una rutina robótica sin ningún deseo personal, o sea, funcionaba como una maquinita de hacer dinero. Pero el Gregor de después queda totalmente marginado, le quitan su identidad y de un segundo a otro pasa a ser un estorbo para las mismas personas que antes vivían de su sueldo. Esto nos muestra de forma brillante la deshumanización de nuestra sociedad, que muchas veces solo nos valora por cuánto producimos o qué tan útiles somos financieramente. Entonces, el punto crucial aquí es que Gregor no pierde su humanidad cuando le salen patas de insecto. La durísima verdad es que él ya la había perdido hace muchísimo tiempo. Su transformación física es nada más una metáfora llevada al extremo. Solo hace visible una realidad interna que él ya traía cargando, esa pérdida total de identidad y el peso asfixiante de no encajar en ningún lado. Su nuevo cuerpo, por grotesco que sea, es literalmente un espejo de cómo se sentía por dentro trabajando en ese mundo laboral tan opresivo. Y claro, todo este camino nos lleva a un final que te deja helado. Gregor muere completamente solo, pero ¿saben qué es lo más fuerte? No es su muerte en sí, sino cómo reacciona la familia. En lugar de llorar a la persona que por años los mantuvo a flote, lo que sienten es alivio. Un alivio genuino. Vacían rápido el cuarto, salen a tomar un poco de sol y se ponen a planear un futuro feliz como si nada. Este cierre refuerza de una manera dolorosísima el mensaje del abandono y la indiferencia tan cruel que tiene el mundo hacia aquellos que ya no sirven para nada. Sección 5. El legado de lo kafkiano. Lleguemos al núcleo de por qué esto sigue importando hoy. El impacto de la forma de escribir de este hombre fue tan masivo que literalmente tuvimos que inventar una palabra, kafkiano. Hoy usamos este término todo el tiempo para describir situaciones que no tienen ni pies ni cabeza, cosas que son súper angustiantes o que carecen de cualquier lógica. ¿Han estado alguna vez en un trámite burocrático interminable, atrapados en un sistema donde te sientes como una hormiga indefensa frente a fuerzas que no entiendes? Bueno, todo eso es, por pura definición, una situación kafkiana. Y ya para cerrar nuestro análisis, llegamos al corazón de por qué esta obra sigue viva. Porque más allá del insecto gigante, la historia nos lanza una pregunta provocadora que no podemos ignorar hoy en día. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante lo que no entendemos? Cuando alguien de repente deja de encajar en el molde o deja de ser productivo, ¿qué nos dice nuestra reacción sobre nuestra propia empatía? Es algo para quedarse pensando, para cuestionarnos los valores que realmente sostienen nuestras relaciones del día a día. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Ojalá nunca dejemos de cuestionar eso que solemos llamar normal.